¿Qué tal? Me da gusto saludarte. Ahora vamos a revisar rápidamente los puntos más relevantes para hacer el artículo académico. Voy a pasarte por correo electrónico las diapositivas que en este momento vamos a comentar. Tienen por título todo lo que querías saber, pero te daba miedo preguntar sobre el artículo académico. En primer lugar, voy a recordarte que el formato de la actividad está disponible en Blackboard en la pestaña Actividades de las instrucciones del artículo académico. Es importante que utilices dicho formato para que no hagas ninguna omisión. El producto 1 de ese formato se llama planteamiento. Ojo, el planteamiento es el mismo que trabajaste para el avance 3, tienes que copiarlo. En él se incluyen los objetivos, preguntas, subtemas y tesis que ya tienes. Mucho cuidado con colocar las correcciones que hiciste en el portafolio 3, es decir, la atención de mis comentarios. En segundo lugar, se pide un diagrama. Esto es un organizador gráfico que puede ser cuadro sinóptico, mapas conceptuales, diagramas de flujo, en fin, todo organizador gráfico que muestre un orden lógico y jerarquice las ideas más importantes del artículo académico que vas a redactar. ¿Qué pasa si no utilizas ideas conectoras? Bueno, por no mostrar la relación que existe entre los conceptos, se descuentan puntos de la calificación. Si utilizas párrafos u oraciones completas, también se van a descontar puntos de esa sección de la rúbrica. Aquí se muestran ejemplos de cómo se incluyen palabras conectoras, cómo están solamente conceptos ubicados en los recuadros y no frases completas. En este caso, este diagrama es correcto, mientras que este es incorrecto. No hay palabras conectoras y se incluyen frases completas. Cuida que tu diagrama tenga esta forma o estos elementos. El producto 3 es el bosquejo o guía de escritura. Hay que desarrollar todos y cada uno de los puntos de ese esquema. Está dividido por introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción lo que más cuesta trabajo entender es qué se pone en el inciso B. Bueno, en el inciso B solamente vas a redactar los datos que pusiste en el en el planteamiento del problema. ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu tesis? En el inciso C, en donde dice que hagas mención de los puntos más relevantes de búsqueda y selección de fuentes, se está refiriendo a la metodología que utilizaste para el trabajo. ¿Qué es lo que tienes que poner ahí? Bueno, por ejemplo, ¿cuáles eran las restricciones para seleccionar a las fuentes que te habían de servir o que te deberían de servir para este artículo? Por ejemplo, el rango de fechas, o bien que fueran artículos de revistas indizadas, que no se podían utilizar tesis o capítulos de libro, en fin. También puedes mencionar en qué buscador encontraste cada uno de tus artículos. Google Académico, la Biblioteca Digital del TEC, todo eso lo vas a escribir en el inciso C. En cuanto al desarrollo, esta es una pregunta también muy frecuente. ¿Qué es una inferencia o deducción? Bueno, las inferencias son ideas que se extraen del análisis de cada fuente. Básicamente son tus argumentos, es decir, tus relaciones y las razones que tienes para hacer tales relaciones. ¿Debes incluir citas en esta parte? Sí, no completas, porque si no el bosquejo se va a extender. Solamente utiliza frases o palabras clave, frases cortas o palabras clave. En cuanto a la conclusión, ¿qué quiere decir el inciso C con la evolución del problema? Bueno, generalmente al final de cada artículo los autores incluyen una reflexión sobre los resultados obtenidos y proyectan nuevos resultados siempre con base en su análisis. Es decir, al final de tu artículo académico tienes que hacer una reflexión de qué es lo que pasaría con la problemática que estás planteando si el desarrollo del problema no cambia, o más bien qué pasaría si cambiase, en fin. Tienes que hacer una analogía con problemas similares. Es decir, si tu tema es la obesidad infantil, de acuerdo a tu investigación, ¿en qué va a concluir el desarrollo de la obesidad infantil en 5 o 10 años? La relación que puedes hacer es, por ejemplo,
Otro problema frecuente en los niños que sería, no lo sé, la desnutrición, bueno, está relacionada con la obesidad infantil, pero no necesariamente, la diabetes infantil, en fin, cualquier cosa que te ayude a hacer esta analogía de acuerdo a lo que se te pide en el inciso C. ¿Qué se penaliza en cuanto al bosquejo? Bueno, si utilizas frases y párrafos completos y tu bosquejo excede más de 3 cuartillas, se va a penalizar. Si no haces referencias a las fuentes de tesis, si no aparecen las referencias entre paréntesis de tus 4 fuentes, también se va a penalizar. Si omites algún inciso, se va a penalizar. Y por supuesto, si el interlineado no es sencillo, recuerda que para el bosquejo se pide interlineado sencillo. No es como en el ensayo que se pide interlineado doble espacio. En cuanto al artículo propiamente hablando, revisa, por favor, la rúbrica de evaluación que encontrarás en las actividades, perdón, sí, en la pestaña Actividades de Blackboard. Ahí está detallado punto por punto qué aspecto se va a evaluar y cuántos puntos se le asignan. Esto te va a ayudar para asegurarte que no estás omitiendo nada y que vas a obtener los puntos completos. El artículo académico tiene que llevar un título de autoría propia, que es el título puede ser el tema específico que trabajaste tanto en el avance 1 como en el avance 3. Ese que en algunas ocasiones llegué a comentar que no se tenía que escribir como oración, sino simplemente como una frase, un sintagma nominal. Eso es lo que tienes que colocar como título. A propósito de los antecedentes y el contexto del tema, bueno, que es una parte de la introducción, tienes que mencionar cuáles son tus objetivos, preguntas, tesis, metodología, cuál es la relevancia de tu tema. Todo esto, te insisto, se evalúa en la rúbrica. Aquí aparece en la introducción. No aparece como tal contexto y antecedentes en el bosquejo, pero sí aparece en la rúbrica. En realidad es precisamente lo que te estoy comentando. Los objetivos, preguntas, tesis, en fin. En el desarrollo del artículo vas a tener que hacer inferencias y fundamentar estas inferencias. Bueno, ¿cómo? Para hacer una inferencia debes establecer con tus propias palabras una relación, ya sea de consecuencia o de causa entre los datos de las fuentes que estás recuperando. Para fundamentar esta inferencia debes incluir citas y paráfrasis de cada una de las fuentes. Debes incluir la referencia entre paréntesis en estilo APA. Cuando todas las veces que sean necesarias para responder a las preguntas de tu planteamiento del problema. Se trata de reunir los argumentos suficientes para alcanzar los objetivos que tú mismo te planteaste. ¿Y en dónde? Bueno, en el desarrollo de cada uno de los subtemas, recuerda que vas a desarrollar 2 subtemas y también en la conclusión. Este es un ejemplo de cómo debe lucir la lista de referencias. Recuerda que se escribe en hoja aparte, que tiene que tener sangría francesa e interlineado a doble espacio. Los registros se ordenan alfabéticamente. Te darás cuenta que el título referencias aparece centrado y que este par de registros están ordenados alfabéticamente. Esta es una lista de referencias correcta, tiene todo el estilo solicitado por las reglas de citación en APA. Esta es una lista de referencias que no tiene ese estilo aplicado, no tiene sangría francesa, no está doble espacio, no tiene el orden que se pide en los nombres de los autores, faltan algunos datos, no está en cursivas, en fin, todo esto se va a tomar en cuenta. Penalizaciones importantes. Cuando no se incluyen comentarios sobre las citas ni palabras conectoras. Es decir, cuando pegas una cita y después pegas otra cita sin hacer una relación entre ellas. Cuando no hay relación entre el texto, los subtemas y la tesis. Es decir, cuando las citas que escogiste pues no tienen que ver y no apoyan los subtemas que estás tratando. Otra penalización. Si se copia un texto y no se incluye la referencia completa, es decir, comillas y su referencia entre paréntesis que me diga quién es el autor, en qué año está publicado el artículo y la página donde se puede encontrar el texto que estás copiando. Otra penalización, si no se incluye el comentario sobre la posible evolución del problema en la conclusión. Otra, si se usan expresiones coloquiales como es obvio,
en fin, todas esas expresiones que utilizas en el lenguaje hablado no se pueden traducir, o más bien no se pueden colocar en un trabajo académico, se pueden traducir a expresiones formales. Hay que hacer un esfuerzo por encontrar la expresión de registro formal que expresa lo que quieres decir. Otra penalización, todos y cada uno de los errores de acentuación, de concordancia, de sintaxis y de puntuación. Se penaliza también si la lista de referencias no cumple con el estilo APA. Y otra penalización muy importante es cuando el artículo, solamente el artículo académico, es decir, el último producto del documento, no cumple con la extensión solicitada de 4 a 6 cuartillas. Ojo, muy importante, este artículo académico se va a evaluar, se evalúa esta extensión que sea de mínimo 4 cuartillas y de máximo 6. No pueden ser 6,5, no pueden ser 3,5, no pueden ser 7, no pueden ser 2 cuartillas, tienen que ser entre 4 y 6 cuartillas. Solamente el artículo académico. Aquí nos está contando las cuartillas que utilizaste para todos los demás productos de la tarea. Espero que estas indicaciones te hayan sido claras. Si no es así, escríbeme para preguntarme específicamente cuál es tu duda. Recuerda que el trabajo pues está próximo a entregarse y entre más pronto me escribas con tus dudas de forma anticipada será mucho mejor porque podré atenderte. Hasta pronto.